Bienvenidos. Estás en el mejor lugar, a la mejor hora. No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios. Esto es la oración de la mañana. Hola, buen día. ¿Cómo está en este hermoso día que hizo nuestro Señor? ¿Cómo se encuentra mi amada familia? ¿Cómo está? Qué bendición el poder disfrutar cada día de este tiempo, ¿no? Quiero agradecerle por estar conmigo acá cada día de la semana. Gracias por acompañarme, gracias por dedicar este tiempo para poder escuchar lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Gracias a cada una de aquellas personas que siempre están orando por nosotros. De verdad le digo gracias, que Dios pueda multiplicar lo que usted desea para nosotros. También quiero agradecer a todos aquellos que siempre le dan me gusta a cada video. Gracias por darle me gusta. Aquellos que comentan, gracias por comentar. Hay personas que comentan todos los días. Muchas gracias por su comentario. Siempre es de mucha bendición. Gracias también a todos aquellos que comparten estos mensajes con amigos, familiares, en sus redes sociales, en sus estados de WhatsApp. Gracias por compartir. Gracias por invitar también a otros para que también vengan y escuchen el mensaje. De verdad le digo muchas gracias. También quiero agradecer a todas aquellas personas que cada mes nos apoyan aportando a este ministerio. Gracias a cada uno de ustedes por ayudarnos de esa manera. Nos son de mucha bendición. Nos ayudan a seguir llevando este mensaje a miles y miles de personas alrededor del mundo cada día por diferentes medios. De verdad le digo que Dios pueda multiplicar lo que con un corazón dadivoso ustedes nos otorgan y que Dios pueda también conceder las peticiones de sus corazones. Gracias de todo corazón por su ayuda y por su respaldo. Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto es la oración de la mañana. Seguimos en la serie semanal Hombres y Mujeres de Fe. En esta ocasión toca hablar de un personaje, el padre de la fe, que es Abraham. Así que los dejo con este mensaje. Continuamos con nuestra serie semanal de Hombres y Mujeres de Fe. Hoy vamos a estar hablando acerca de un hombre de fe, conocido como el padre de la fe. Estamos hablando de Abraham en la serie Hombres y Mujeres de Fe. La Biblia habla mucho acerca de la vida de Abraham y de hecho a Abraham se le conoce como el padre de la fe. Sin embargo, Abraham vivió años después de muchos otros que también demostraron fe. Pero se le conoce como el padre de la fe porque desde él comienza la historia del pueblo de Israel. Dios llama a un hombre llamado Abraham hasta ese momento de la historia y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela hacia el lugar que yo te mostraré. La Biblia dice de que Abraham, como se llamaba en aquel momento, porque no se llamaba Abraham, se llamaba nada más Abraham, en aquel momento obedeció la voz de Dios, tomó todo lo que tenía, salió de su tierra, de donde había construido su vida, donde tenía todo, salió hacia el lugar que Dios le iba a mostrar sin saber qué era lo que allá iba a encontrar. Pero este hombre decidió aceptar el llamado de Dios. Desde ese mismo instante podemos notar cómo Abraham era un hombre de fe, porque sin saber qué es lo que le esperaba, él decidió, tuvo el valor, fue valiente, porque mire, para tener fe hay que ser valientes. Tuvo fe y dio pasos de fe. No sabía para dónde iba, no sabía lo que le esperaba, pero sabía que Dios le estaba hablando, que Dios lo había llamado y él había aceptado ese llamado. Muy parecido es a lo que pasa en nuestra vida. Cuando hemos vivido conforme a las corrientes de este mundo, alejados de Dios, y Dios nos llama. En ese instante nosotros decidimos aceptar el llamado de Dios. No nos ponemos a pensar de lo que viene más allá, sino que aceptamos el llamado en el instante y sabemos que lo que viene después de eso, Dios se encargará.
Muchos de nosotros que le entregamos nuestra vida o que no nacimos en hogares cristianos, ¿verdad? Sino que en el camino conocimos del Señor, tenemos un testimonio de cómo el Señor nos llamó, de dónde el Señor nos sacó y cómo nosotros por fe obedecimos su llamado. Porque es por fe. Usted hoy está aquí por fe. Porque le creemos a Dios, porque aceptamos su llamado, porque queremos vivir para Él, porque queremos agradarlo. Y por eso hoy estamos acá. Abraham decidió obedecer a Dios y Dios lo bendijo a Abraham en gran manera. Abraham llegó al lugar donde Dios le había mostrado y ahí se estableció. Ahí Dios lo prosperó. Dios lo bendijo en gran manera. Pero Abraham se sentía triste. Porque si bien es cierto Dios lo había bendecido hablándole en términos materiales, él no tenía un descendiente a quien poder heredar todo lo que él tenía. Y una vez mientras platicaba con Dios, porque mire, Abraham platicaba con Dios, es que la vida de Abraham nos enseña muchas cosas. Abraham tenía una comunión con Dios. Cuando Abraham experimentaba el respaldo de Dios, él mismo construía un altar para Dios, para recordarse que en ese lugar Dios se había manifestado en su vida. Los altares que Abraham construía demuestran esa comunión, demuestra esa fe que Abraham tenía para recordar lo que Dios había hecho. Era un hombre que tenía claro el poder de Dios, que tenía claro cómo Dios actúa, que tenía claro que si él obedecía, Dios lo respaldaba. Pero también era un hombre que hablaba con Dios, que platicaba con Dios, y eso nos enseña a nosotros mucho, porque nosotros tenemos que ser también personas que hablemos con Dios, que mantengamos continuamente una comunicación con Dios. Y en una de esas pláticas con Dios, Abraham le dice al Señor que él está agradecido, que Dios lo ha bendecido mucho, pero que es una tristeza de que todo lo que él tiene le vaya a quedar a su siervo, a Eliezer, porque él no tiene hijos. Lo habían intentado con su esposa durante muchos años y no habían logrado poder tener un hijo. Sin embargo, Dios le da una otra promesa más a Abraham y le dice de que su descendencia iba a ser como las arenas del mar y como las estrellas de los cielos. Dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Cuando Abraham le cree a Dios, aproximadamente, cuando recibe la promesa de Dios, aproximadamente Abraham tenía 75 años. Y tardó, o no tardó, sino que para que el cumplimiento de aquella promesa llegara, pasaron aproximadamente 25 años. Pero la Biblia dice que Abraham le creyó a Dios. Abraham no se puso a pensar en las limitantes, sino que aceptó la palabra de Dios. Dios le dijo, te voy a bendecir y te voy a dar te voy a hacer una gran nación. Te voy a dar una descendencia tan grande que no la vas a poder contar. Y Abraham lo creyó. A pesar de que lo habían intentado con su esposa durante muchos años y no lo habían logrado, Abraham le está creyendo a Dios. ¿Sabe? Cuando nosotros hemos intentado cosas y no lo hemos logrado, nos es muy difícil creer que algo puede cambiar. Cuando lo has intentado una y otra vez y no has visto cambio alguno, te es difícil creer que puede haber algo diferente, que esta vez pueda ser diferente. Abraham lo habían intentado, su esposa Sara era estéril. Aparte de eso, los años ya no le ayudaban tampoco, hablándolo en términos biológicos. Sin embargo, dice la Biblia, que Abraham le creyó a Dios. Nos enseña que aun cuando lo hemos intentado durante toda la vida y no lo hemos logrado, creerle a Dios es la clave para entonces ver un cambio extraordinario en nuestra vida. No por nuestras propias fuerzas, sino que a través del poder maravilloso de Dios. Posiblemente entre nosotros hayan personas que durante mucho tiempo han estado intentando algo y no han visto resultados. Lo más fácil es creer que aquello nunca va a cambiar. Lo más fácil es creer que aquello jamás va a ser diferente. Pero yo te digo algo, si hoy Dios te da una palabra y te dice, yo voy a hacer lo que tú no has podido hacer, ¿nosotros le creeríamos al Señor o nos basaríamos en nuestra experiencia? Es decir, Señor, pero ya lo he intentado mucho tiempo y no lo he logrado. O como en su momento también Pedro, ¿verdad? Cuando se encontró con el maestro lo dijo. El maestro se sube a la barca de Pedro, le dice que boguen mar adentro. Estando allá, el maestro le dice, tiren las redes. Pedro le dice, maestro, toda la noche lo hemos intentado y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaremos las redes. ¿Y qué pasó? Una pesca milagrosa.
Hay momentos donde nuestro esfuerzo puede hacer que no nos haya dado resultados, donde hemos intentado hacer un cambio o conseguir aquello que tanto anhelamos y hasta el momento no lo hemos logrado. Eso no significa que no lo vayamos a lograr. Lo único que significa es que lo que yo no puedo hacer, Dios lo puede hacer. Pero la pregunta es, ¿le creemos a Dios? ¿Creemos de que Dios lo puede hacer? Porque mire, vivimos en un mundo donde la negatividad es el pan de cada día. Si usted enfrenta un problema, le es mucho más fácil pensar de que le va a ir mal, en lugar de pensar de que Dios le puede ayudar. Nos es muy fácil pensar en las malas consecuencias, en los malos resultados, en los fracasos, que pensar en las victorias, que pensar en una respuesta favorable, que pensar en un milagro. No, es que los milagros son difíciles, pues por eso es milagro. Porque no es algo tan fácil, pero es algo que Dios puede hacer. Para nosotros tal vez no, pero Dios sí lo puede hacer. Pero se trata de la manera en la que nosotros estamos creyendo. Es que no es usted quien lo va a hacer, es Dios. ¿Por qué le cuesta creer que Dios lo puede hacer? ¿Acaso Dios no le ha mostrado su poder? ¿Acaso Dios no se ha manifestado en su vida? ¿Acaso Dios no ha hecho cosas grandes en su vida? ¿Por qué entonces le cuesta creer? ¿Sabe por qué le cuesta creer? Porque comienza a ver la situación y comienza a ver que está muy difícil y dice, no creo que Dios lo vaya a hacer. Porque comienza a ver cómo el calendario va avanzando y los días van pasando y usted dice, no, ya no lo hizo ahora, no creo que lo haga después. Porque comenzamos a escuchar comentarios que nos quieren hacer creer que nunca nada va a cambiar y decimos, tiene razón. ¿Por qué no comenzamos a creer en lo que Dios va a hacer? No me voy a fijar en un calendario, sino que voy a creer a la palabra de Dios. Dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pasaron muchos años. Pasaron muchos años. Pero lo que no faltó fue la fe de Abraham para creer en aquello que Dios le había prometido. Hay una palabra que yo quiero compartir con usted, quiero invitarle a que vaya conmigo, que habla acerca de Abraham. Y quiero que vaya conmigo a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículos del 8 en adelante. Dice la palabra, voy a utilizar en esta ocasión la versión de la Biblia, Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vivía en carpas. Lo mismo hicieron Isaac, Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Y sigue hablando de Abraham, en la carta a los Hebreos dice, Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Versículo 11. Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes que con las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar es imposible contar. Oiga, qué hermoso lo que la Biblia cuenta acerca de Abraham. Y hace énfasis en cómo Abraham creyó y cómo Sara también, a pesar de ser anciana, a pesar de ser estéril, le creyeron a Dios. Cuando nosotros logramos contagiar a los nuestros de fe, podemos ser doblemente bendecidos. Puede hacer que la gente cercana a usted le diga, no, deja de pedir por eso, deja de creer que eso va a pasar, porque no va a pasar, más que te vas a desanimar, no te hagas ilusiones, y tantas cosas que lo único que quieren es de alguna manera consolar el hecho de que no va a recibir. Pero ¿quién dijo que no va a recibir? Tenemos que comenzar a creer que Dios lo puede hacer. Cuando Dios te da una palabra, no te pongas a pensar cómo Dios le va a hacer, solo acéptala. Cuando Dios te dé una palabra, atesórala en tu corazón y haz de caso que esa palabra se va a cumplir. No te pongas a pensar de cómo Dios le va a hacer, que cuándo Dios lo va a hacer. No pongas a ver el panorama y comiences a ver lo difícil que está. No,
Es que no es tu tarea esa, tu tarea es creer y la de Dios es actuar. Y Dios actúa de maneras sobrenaturales. Dios le da un hijo a Abraham. Después de 25 años de promesa, ahora Abraham está experimentando el nacimiento de su hijo Isaac. Abraham ama a ese niño. Lo ve crecer, le enseña todo lo que sabe. Abraham está totalmente realizado porque Dios le cumplió su deseo. Porque su anhelo era ese hijo y ahora él puede disfrutarlo. Pero cuando el tiempo va pasando y el niño se convierte ahora en un joven, Dios habla nuevamente con Abraham y quiere probar ahora la fe de Abraham. Y le dice, quiero que vayas al monte Moriah y me entregues ahí a tu único hijo, al que tanto amas, a Isaac. Lo vas a entregar ahí en sacrificio. Mire, recibir esa palabra de parte de Dios para Abraham, yo me imagino que quebró por completo todo lo que él podía imaginarse. Dios le estaba diciendo que quería que sacrificara a su hijo. Aquel hijo que tanto había esperado durante 25 años y que Dios mismo se lo había prometido y se lo había dado. Pero ahora, años después, Dios le estaba pidiendo a su hijo en sacrificio. Cualquiera de nosotros al recibir una palabra como esa, tal vez hubiéramos dicho, Dios mío, ¿estás seguro? No sé si estoy entendiendo. No sé si estoy comprendiendo lo que quieres o me estoy equivocando o a lo mejor te has equivocado. Tal vez hubiéramos pedido unas 10 confirmaciones. Confírmame, hazme sentir, haz esto, haz lo otro para saber qué es lo que tú quieres. En cambio dice la Biblia que Abraham, y no es que no amara a su hijo porque lo amaba con todo su ser. Es más, Dios cuando le pide a su hijo le dice, a tu hijo Isaac al que tanto ama, porque Dios conoce el amor que Abraham tiene sobre su hijo. Pero ahora Dios se lo está pidiendo y ¿sabe qué hace Abraham? El día siguiente, después de haber recibido la palabra de parte de Dios, se levanta temprano. Se lleva a 2 criados de él y a su hijo Isaac, junto con leña para el fuego y todo lo necesario para el sacrificio. Cualquiera al leer la historia sin entender el hecho de que está siendo probada su fe y el hecho de que Abraham tenía una gran fe, cualquiera podría decir qué hombre más desamorado, ¿no? Dios le está pidiendo a su hijo y el día siguiente tempranito en la mañana ya lo está llevando para sacrificarlo. Cualquiera podría verlo de esa manera, pero Abraham estaba teniendo una lucha de fe en ese momento. Él con todo su ser quería obedecer a Dios, pero con su corazón quebrantado por lo que Dios le había pedido. Sin embargo, en ese instante Abraham decide obedecer a Dios antes que cualquier cosa que él amara en este mundo. Otra enseñanza para nuestra vida. Obedecer a Dios primero antes de cualquier otra cosa que este mundo pueda ofrecerte. Hay personas que le es muy fácil dedicarle o poner a Dios en primer lugar antes que cualquier otra cosa. Hay personas que para ellos lo más importante en su vida son otras cosas. Sus hijos, su familia. Y está bien porque Dios quiere que cuidemos nuestra familia, que cuidemos nuestros hijos, pero lo principal en nuestra vida tiene que ser nuestra comunión, relación personal con Dios. La escalera de nuestra vida tendría que ser comunión con Dios, familia, trabajo, ministerio, si no es alguien que trabaja en el ministerio a tiempo completo. Si trabajara en el ministerio a tiempo completo, relación personal con Dios, familia y luego ministerio. Pero muchas veces anteponemos cualquier otra cosa a la relación personal con Dios. Y ojo, estoy hablando de relación personal con Dios, no estoy hablando de servicio. Que pongas a Dios en primer lugar en tu vida para que te vaya bien. Muchos quieren que les vaya bien, muchos quieren ser bendecidos, muchos quieren que Dios les responda, y muchos quieren milagros, y muchos quieren que Dios haga cosas maravillosas en su vida, pero no lo están poniendo en el lugar que se merece. Si Dios te pide algo que no te gusta, desobedeces, haces de caso que no lo escuchaste, o simplemente no lo haces, porque lo que te está pidiendo a Dios no te gusta. Abraham no es que le gustara lo que Dios le estaba pidiendo. Es que Abraham estaba poniendo en primer lugar a Dios, aun cuando amaba con todo su ser a su hijo.
Cuando llegan al monte que Dios le había dicho, Abraham sube con su hijo. No me imagino la conversación que ha de haber tenido Abraham con su hijo diciéndole, tengo que sacrificarte porque Dios me lo pidió. Y me imagino a su hijo diciéndole, pero ¿por qué Dios te pide eso? Si Él mismo te había prometido que yo iba a venir. Dice la Biblia, en la misma carta a los Hebreos, que Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, porque Abraham tenía la fe de que si su hijo moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Así dice la carta a los Hebreos, que Abraham creía que si él sacrificaba a su hijo, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Imagínense la fe que tenía este hombre, no por gusto se le llama el padre de la fe. A nosotros nos cuesta creer cuando Dios nos pide algo que no nos gusta o que requiere sacrificio de parte nuestra. Cuando Dios te exige algo que no quieres dar. Cuando Dios te dice, entrégame esto y no lo queremos entregar. Queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios nos prospere, queremos que Dios haga 1000 cosas en nuestra vida, pero no estamos dispuestos a ponerlo en primer lugar, a obedecerlo a Él y sobre todo a creerle. Abraham nos enseña desde la primera vez que la Biblia lo menciona, nos enseña qué es ser un hombre de fe. Recibe el llamado de Dios y sale hacia el lugar que Dios le muestra sin saber qué es lo que le esperaba. Estando allá experimenta el respaldo de Dios, una promesa de parte de Dios, la cual cree con todo su ser. El tiempo pasa, pero Abraham sigue creyendo y aquella promesa se cumple. Pero años después de cumplirse aquella promesa, Dios prueba nuevamente la fe de Abraham y le solicita a su hijo, al que tanto ama. Abraham está dispuesto a sacrificar a su hijo porque Dios se lo estaba pidiendo. Y Dios, al observar esa obediencia de Abraham y su fe, decide mandar a un ángel a que detuviera a Abraham justo cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo. Es que Dios es tan lindo. Él constantemente quiere que nosotros creamos porque Dios te quiere bendecir. Hay momentos en los que vas a enfrentar situaciones que no vas a entender, pero lo que no entiendas con tu mente, camínalo por fe. Hay cosas que a veces no las vas a entender. ¿Por qué Dios me está pidiendo esto? ¿Por qué Dios me está solicitando esto? ¿Por qué Dios quiere que yo haga esto? Hazlo. Haz lo que Dios ha puesto en tu corazón que tienes que hacer. No te pongas a pensar en nada más. Si Dios puso en tu corazón algo, hazlo. No digas, pero ¿qué esto y lo otro? Pero es que no sé qué, pero no. Obedece. Porque cuando obedeces lo que Dios ha puesto en tu corazón a hacer, comienzas a experimentar de su respaldo y de su bendición. ¿Quieres que Dios te bendiga? Obedece al Señor. ¿Quieres que Dios te bendiga? Créele al Señor. Abraham es un ejemplo de fe. Un hombre en el que casi no podemos encontrar errores alguno. Un hombre manso, un hombre humilde, un hombre que reconoce la autoridad de Dios y que reconoce también quién es su Señor. Un hombre obediente, un hombre lleno de confianza en lo que Dios puede hacer y una fe tremenda. Un hombre que hoy en día todavía nosotros seguimos hablando de él por la clase de hombre que fue. Nosotros podemos intentar ser como Abraham, valientes, obedientes, hombres de fe, tratando siempre de agradar a Dios y ponerlo en el primer lugar que Él se merece. Pero dependerá de cada uno de nosotros llevar a cabo en la vida práctica eso. Porque es muy fácil decirlo. Es muy fácil decirlo. Pero no muy fácil hacerlo. Y Dios quiere que lo hagamos. Yo no sé cuál ha sido la palabra que Dios le ha regalado a usted en su vida. No sé cuál ha sido la promesa que Dios le dijo que iba a hacer en su vida. Tal vez el tiempo pueda que haya pasado. Tal vez hayan aparecido aparentes obstáculos. Tal vez pareciera que aquello no se va a cumplir, mas en esta hora yo le digo, Dios va a cumplir. No dude. Oiga bien, por favor, no dude de lo que Dios va a hacer. Porque lo que Dios un día prometió, Dios lo va a cumplir.
Aunque usted se le haya olvidado, aunque usted lo haya minimizado, aunque usted haya pensado que quizá a lo mejor Dios ya no lo va a hacer, lo que Dios prometió, Dios lo hará. Creámosle. ¿Quiere disfrutar usted de las bendiciones de Dios? Créale a Dios. Créale al Señor. Porque Dios no miente, dice la Biblia, que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él ha dicho que hará, lo va a hacer. Y el mejor ejemplo que tenemos en la Biblia de eso es Abraham. Un hombre que recibió una promesa de Dios y vio cómo Dios la cumplió. ¿Por qué? Porque este hombre llamado Abraham le creyó a Dios. ¿Usted le puede creer a Dios? Si usted le cree a Dios, eso que usted ha creído le será hecho. ¿Por qué no oramos en esta hora? ¿Por qué no cierra sus ojos ahí donde se encuentra? Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Mire qué hermoso es creerle a Dios, porque cuando le crees a Dios, Dios te respalda de una manera tremenda y obra de una manera maravillosa en tu vida. ¿Por qué no oramos como lo solemos hacer todos los días? Le invito a cerrar sus ojos ahí donde se encuentra. Padre, en esta hora venimos delante de ti, Señor, agradeciéndote por este tiempo precioso que nos regalas y por la oportunidad que nos has dado, Señor, de poder escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos motivas cada día a poder tener fe. Queremos tener fe como la de Abraham, Señor, que te creyó, que te obedeció, Padre, y que siempre creyó en lo que tú ibas a hacer. Así queremos también nosotros, Señor, tener nuestra fe puesta en ti, en lo que tú vas a hacer, Padre. No queremos dudar, no queremos tener ninguna duda, Señor, en nuestra vida, sino que queremos creer en lo que tú vas a hacer y asimismo ver lo que tú, Señor, tienes planeado para nosotros. Hoy quiero orar por cada una de las personas que está en este lugar, Señor, para que tú puedas aumentar su fe, para que tú, Señor, puedas motivarlos a creer, motivarlos a confiar, motivarlos a esperar. Que la espera en ti, Señor, nunca se agote su paciencia, sino que pueda ser recompensada con respuestas asombrosas de tu parte. También quiero orar por cada una de las peticiones de cada persona acá, Señor, para que tú puedas contestarla. Tú conoces mejor que nadie qué es lo que cada uno necesita, qué es lo que cada uno está pidiendo. Yo oro para que tú puedas conceder esas peticiones. Oro también, Dios mío, por cada una de las personas que se han sentido sin fuerza, sin ánimo los últimos días, para que tú les des nuevo ánimo, para que tú renueves sus fuerzas. Oro por aquellos que han estado enfrentando depresión, ansiedad, ataques de pánico, para que tú les des descanso, una paz sobrenatural y les puedas dar gozo en su corazón. Oro también por matrimonio, Señor, para que tú puedas fortalecerlos, bendecirlos y, por qué no, también restaurarlos. Oro también, Dios mío, por aquellos que están enfermos, para que en el nombre de Jesús sean sanos, por aquellos que están postrados en una cama, para que tú los puedas levantar. Oro también, Dios mío, por aquellos que están clamando por justicia, para que tú hagas justicia en sus vidas. Oro por aquellas personas que están pasando por una situación económica difícil o que necesitan, Señor, que tú puedas sanar sus finanzas. Oro para que tú puedas restaurar esa finanza, sanar esa finanza, proveer lo necesario, saldar deudas. Oro, Señor, para que tú ayudes a saldar deudas a muchos, Padre, para que tú les proveas y les des sabiduría para saber administrar. Asimismo, Señor, oro por aquellos que se encuentran bajo peligro para que tú los puedas guardar y proteger de todo mal. Oro también por aquellos, Señor, que están enfrentando una situación migratoria complicada, para que tú les ayudes, Señor, a poder salir adelante de esa situación, les puedas conceder el deseo de su corazón de tener un permiso de trabajo, de una residencia. Señor, por favor, te lo pido, concédeles esa petición. Asimismo, Señor, quiero orar en esta hora por cada familia acá representada, para que cada familia acá representada, Señor, reciba provisión, salud, fortaleza, sabiduría, una gracia especial tuya, una cobertura tuya, Señor, donde tú nos guardes, nos protejas y siempre nos bendigas a todos, Señor, pero sobre todo que una paz sobrenatural inunde los corazones y las mentes de cada uno de los miembros de cada familia. Y te damos gracias. Dígale en esta hora al Señor: Dios mío, gracias. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por hablar a nuestra vida, gracias por escuchar también nuestra oración y gracias, Dios mío, por las cosas que desde ya estás haciendo. Y todo te lo hemos pedido en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Creámosle a Dios.
Seamos obedientes porque fe tiene que ver con obediencia. Y entonces vamos a experimentar las maravillas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto ha sido la oración de la mañana. Que Dios bendiga su vida y que Dios bendiga la vida de los suyos. ¿Fue de bendición para tu vida este video? Entonces, coméntanos tu experiencia, dale me gusta y comparte este video con tus amigos. No te vayas sin suscribirte al canal y activar la campanita para enterarte de cuando subimos nuevos videos. Que Dios derrame muchas bendiciones sobre tu vida y sobre los tuyos. Saludos desde El Salvador.